temas que Enrique Krause quería que tocáramos. Para un peruano de mi generación, el poder está asociado a la brutalidad. Yo tenía 12 años cuando el golpe de Estado de Hungría, y 8 años después tenía 20 años. O sea, mi niñez y mi juventud es una vida vivida bajo una dictadura, es decir, una vida en un país donde no había vida política, donde los partidos estaban prohibidos, donde había una estrictísima censura, donde toda la prensa era una prensa censurada y servil, una prensa que servía exclusivamente de portavoz, ¿no es cierto?, de las cosas que la dictadura quería que se supieran. La experiencia de la universidad, pues qué cosa era la Universidad de San Marcos. Era probablemente la más libre porque era la más rebelde, pero entonces precisamente por eso era la más censurada. Había soplones inscritos como alumnos, nosotros vivíamos en una gran inseguridad, cuidándonos muchísimo de con quién hablábamos y lo que decíamos, porque sabíamos que la dirección de gobierno, el famoso Esparza Sañarco, que tenía soplones inscritos en las clases, entonces todo se hacía bajo una vigilancia sutil, ¿no?, solapada. Había muchos estudiantes presos. El año anterior a mi ingreso a la Universidad del 52 había habido una famosa huelga en San Marcos, que fue una huelga política, una huelga contra la dictadura, y eso había traído una represión muy fuerte. Había estudiantes presos y había estudiantes en el exilio, había profesores en el exilio. Entonces, el poder, ¿qué cosa era visto desde esa experiencia cotidiana? El poder era la fuente del mal, era la fuente de donde venía la brutalidad, la corrupción, lo que hacía que este país fuera un país subdesarrollado, un país cargado de injusticias. Entonces, yo creo que esa experiencia es una experiencia que a mí me marcó profundamente y que me hizo descubrir, ¿no?, de una manera bastante precoz la naturaleza del poder. Naturalmente era una gran ingenuidad pensando que con el socialismo el poder iba a cambiar de naturaleza, pero eso lo descubriría yo solamente pues, en los años 60. Sin embargo, creo que si hay algo que es una constante, a pesar de todos los cambios de convicciones que he tenido yo a lo largo de mi vida, creo que hay una que es constante, que es el poder es siempre la fuente de la corrupción, de la violencia, y que por eso es fundamental crear frente al poder contrapesos que limiten su acción, que de alguna manera lo moderen, porque cuando el poder no tiene ese tipo de frenos o controles o fiscalizaciones, se vuelve una fuente de brutalidad, de salvajismo, de corrupción, que es el caso de todas las dictaduras. Y nosotros hemos vivido en América Latina pues, a lo largo de muchísimos años la mejor demostración, la mejor manifestación de eso. Ese ha sido un tema para mí obsesivo y es un tema que reaparece constantemente a lo largo de toda mi obra. Creo que fue por esa desconfianza hacia el poder, por esa convicción de que hay que controlar y fiscalizar al poder si no queremos que el salvajismo, la brutalidad, la violencia se apoderen de una sociedad y causen los estragos que sabemos, que yo llegué al liberalismo. Existe una idea muy falaz y mentirosa sobre el liberalismo. Parece mentira que el liberalismo ha llegado en ciertos periodos a ser una mala palabra en América Latina y en buena parte del mundo, siendo el liberalismo la doctrina que es la fuente, la inspiradora de las grandes conquistas de la libertad humana. Liberalismo, la libertad, es la fuente realmente de la democracia, de la noción de derechos humanos, de la idea de que un individuo tiene unos derechos que le son consustanciales, que deben ser respetados en todos los casos. El liberalismo dio la gran batalla contra el dogmatismo, contra la cultura dogmática, religiosa, que impedía la libre libertad de pensamiento, que era
camisa de fuerza que impedía el desarrollo de un pensamiento científico y un pensamiento crítico. Entonces, uno de los grandes, digamos, remanentes del dogmatismo socialista, del dogmatismo marxista, es esa idea falaz y caricatural del liberalismo. Lo cual no quiere decir que el liberalismo no tenga muchas cosas que criticar. Una de las cosas que preguntaron a Enrique Krauss es cuáles son las críticas que uno le daría al liberalismo. Hay muchas críticas que hacer al liberalismo y justamente creo que una de las razones por las que el liberalismo se ha visto caricaturizado como facilidad ante la opinión pública en América Latina es porque han aparecido como liberales gentes que defendían exclusivamente la libertad económica, pero disociaban enteramente la economía de la política. Y en muchas dictaduras en América Latina, en apariencia se aplicaba una política económica liberal, porque se defendía la empresa privada, se abría el país a las inversiones extranjeras y se practicaban políticas de mercado libre. Cualquier liberal genuino rechaza como algo absolutamente intolerable y reñido con la esencia misma de lo que es el pensamiento liberal, la idea de que se pueda disociar la libertad política de la libertad económica. Esa es una aberración, que es la negación misma de lo que es la doctrina liberal. Justamente hay pocos principios que son inamovibles en el pensamiento liberal, pero uno de ellos es el de que la libertad es una sola y es indivisible, y que el verdadero progreso viene de un ejercicio de la libertad dinámico en todos los ámbitos de la vida, tanto social como individual, el político, el económico, el social, el cultural, etc. Pero, desgraciadamente, hay supuestos liberales que están dispuestos a suprimir la libertad política en nombre de la eficacia, en nombre de una libertad económica que traerá el progreso y permitirá, a partir de cierto nivel de desarrollo, que la libertad política se establezca en un país. Esa es una